Los elijo de manera aleatoria, chicos. Ok. Ok, vamos a comenzar entonces. Voy a decir un número al azar. El 14, compañera Juana María. Le escucho. Si puede abrir su micrófono, compañera, para escuchar cuáles son sus reflexiones, su opinión sobre esta actividad que iniciamos en clase y que ustedes finalizaron en casa. ¿Qué pudo observar en este video? Pues bueno, buenas tardes, profe. Mi reflexión es bueno, mi opinión sobre el video es muy interesante sobre cómo, bueno, ya sé que todas las series quieren como que dar como su punto de vista de ¿cómo le digo? Ay, es que me agarré desprevenida, profe. Lo que usted piensa, no pasa nada, compañera, estamos aquí para aprender. Pues, bueno, la verdad a mí me encantan mucho las series, o sea, personalmente a mí me encantan las series y en esta me hizo reflexionar mucho en cómo una persona puede ser tan, o sea, los manipula tan fácilmente y más cuando son adolescentes. Y me recordó como conmigo en mi adolescencia cómo fue el transcurso de todo eso y en cómo, pues, no sé, en este caso la tecnología tuvo que ver, por ejemplo, en lo que fue cuando el victimario, a esta Gema le, pues no sé, le hizo confianza, se tomó su tiempo para poder manipular de cierta manera. Ya cuando se conocieron en persona, pues fue fue muy fácil manipularla hasta que ya llegó en un punto donde llegó la violencia, abusó de ella, cosas así. Entonces, siento que mmm, da como, bueno, es mi opinión de que tal vez en este episodio, bueno, de esta serie, trata de como que nosotros como espectadores tratar de reflexionar en cómo los hijos o, bueno, sea quien sea de familia, pueda que caigan estas ahí no sé cómo explicarlo. ¿Situaciones? En estas situaciones de en el internet, que es muy fácil conectarse con personas desconocidas y pues creo que es en lo general de la serie, ya en total Claro. de la comunicación, del análisis de lo que hemos visto en la clase, pues sí tuvo mucha relación. ¿Mande, profe? Ok, no, sí, la estoy escuchando, compañera. Creo que acaba de dar como con uno de los puntos centrales, ¿no? Que pudiéramos, nosotros, bueno, por lo menos en las materias que yo les he dado, siempre hacemos mucho énfasis en la comprensión del ser humano desde sus diferentes áreas o esferas de vida, ¿verdad? Y al hablar de las diferentes esferas de vida del ser humano, hablamos de la esfera biológica, de la esfera social y de la esfera psicológica, ¿sí? O psíquica o mental. ¿Sí? O el ser humano como un organismo biopsicosocial, ¿no? Y entonces usted acaba de decir ahorita al final de su reflexión, compañera, algo muy importante en relación a la comunicación, que es, ¿qué está pasando con la comunicación en pleno siglo XXI a través de las redes sociales? ¿Sí? ¿Cuál ha sido el impacto del Internet? ¿Sí? De la volatilidad del mundo, ¿sí? A partir de el mundo digital, ¿sí? A partir del mundo digital y entonces, bueno, parte de este mundo digital ha permitido que, por ejemplo, no lo sé, a lo mejor si hace 40 años hubiéramos tenido una pandemia como la que tenemos ahorita, eh, ¿cómo se hubieran llevado las clases a distancia, por ejemplo? ¿Sí? Sin embargo, bueno, el Internet, la era tecnológica facilitó que las clases pudieran llevarse
en línea, ¿verdad? ¿Sí? Que podremos estar de acuerdo o no, se nos podrá facilitar o no, será complicado o no, pero, por ejemplo, facilitó que de una u otra manera el mundo siguiera actuando en relación a la educación o siguiera trabajando en relación a todo lo tecnológico, ¿no? Porque lo tecnológico facilitó que el día de hoy yo esté aquí frente a ustedes dándoles una clase que tiene que ver con el desarrollo humano y en específico todo el desarrollo humano que tiene que ver con la comunicación y la conciencia de las emociones en uno mismo y en el entorno, ustedes que se están forjando como psicólogos, que son psicólogos en formación. Entonces, ahí es como uno de los principales aspectos, ¿no? Usted, de toda la serie, de los muchos análisis que se pudieron hacer, compañera, porque eso es lo interesante, cada uno de ustedes puede hacer diferentes análisis o puede ver diferentes cosas. Usted ahorita acaba de hablar al final de uno que es muy importante, ¿no? Que es, ¿qué pasa con la comunicación en esta era tecnológica? ¿A qué riesgos nos enfrentamos como sociedad? ¿A qué riesgos se enfrentan los adolescentes en cuanto a la comunicación tecnológica? ¿No? Entonces, habló de algo muy interesante, ¿no, compañera? Y eso es un buen análisis, ¿sí? Porque, nuevamente, partiendo de la comprensión del ser humano desde sus diferentes esferas de vida, pues ustedes tienen que revisar a lo mejor que, o sea, no en la misma proporción de lo que le pasó a esta chica, pero qué tanto a lo mejor ustedes no se han metido un susto en la web al hablarle a un desconocido o una desconocida, por ejemplo. O esto les va a llegar al consultorio, ¿sí? Posiblemente cuando ustedes, si se inician en la práctica profesional de dar terapia, estos temas van a llegar a terapia. Les digo, no necesariamente en la misma dimensión de lo que le pasó a la chica, pero sí les puede pasar, ¿no? Que, por ejemplo, alguien llegue a terapia y te hable de una ruptura o decepción amorosa a partir de un enamoramiento de Tinder, ¿verdad? Que muchos de los aquí presentes posiblemente saben de qué se trata Tinder, ¿no? Esta aplicación de citas a través de Match y demás, ¿no? Entonces, muchas gracias por su comentario, compañera Juana María, muy atinado. Compañero Alan, nos acompaña ahora con sus reflexiones, con sus comentarios. ¿Qué otras cosas pudo ver usted además de lo que ha mencionado ahorita la compañera Juana? Buenas tardes, profe. Mire, la verdad, le voy a ser sincero, aún no he visto el capítulo. De hecho, lo iba a tener apenas hoy. Ah, ok. Bueno, lo bueno es que está todavía en el tiempo de... igual, entonces, de los aquí presentes, ¿quién quisiera por voluntad propia decir, o de los que ya vieron ahora el capítulo? Ningún voluntario, compañera Juana María, elija el que sigue. Profe, y si mejor le doy un número y a él que salga, ¿está bien? Ándele, pues. El número 5. Ok, compañero Michel. Hola, buenas tardes, profe. Pues mis reflexiones, pues lo que más me llamó la atención fue cuando estaban en el juzgado, que, que como que estaban actuando de una manera más asertiva, porque como que nunca vi que, que se faltaran así como que al respeto o que fueran muy pasivos, sino que siempre hubo así como una asertividad. Y pues me llamó mucho la atención ese, ese capítulo porque pues como que pues como vivimos así como usted dice en una era digital, pues las como que se van actualizando la manera de chatear, ¿no? Y conocer gente nueva. Entonces se me hace como que muy, ¿cómo se llama? Muy moderno, muy actualizado esa forma de ya conocer a la gente cuando antes
por ejemplo, se salían a la calle o conocían gente a través de lugares donde, donde, donde trabajas o cosas así. Ok, compañero. ¿Algo más? No. Sí. Sobre todo, bueno, también me gustaría saber qué pudieran, usted ahorita habló de la comunicación asertiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, este científico del juicio analiza a los jurados para ver qué tiene que decir, cómo lo tiene que decir y la manera en cómo lo tiene que decir, ¿no? Entonces, ahorita que usted hablaba de la asertividad, precisamente esta firma, ¿no? De abogados, investigadores, gente de sistemas y el científico Bull hacen precisamente todo un análisis para ver cómo es que se tienen que comunicar frente al jurado, para que la información que ellos están tratando de compartir realmente comunique lo que ellos quieren comunicar y que el mensaje llegue claro al jurado. Otro de los aspectos importantes, compañero y compañía, tiene que ver con que, bueno, además de que, como les he mencionado, los materiales audiovisuales como series pueden ser muy útiles para las retroalimentaciones o reflexiones respecto a las cuestiones académicas, también es interesante porque lo que ponen en esta serie, chicos y chicas, o sea, la información que ponen es verídica respecto a lo que hablan de la ciencia. No sé si recuerdan que, por ejemplo, el doctor Bull hace varias reflexiones científicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con una víctima de violencia, como lo era esta chica, ¿no? Y entonces habla de varias descripciones o hace varias descripciones de procesos psicológicos y estos procesos psicológicos que acontecen en esa problemática en específico de esta chica que pues fue secuestrada, ¿no? Y que era violada constantemente, pues o sea, esa información sí tiene que ver con la psicología como ciencia, ¿no? Cuando decía, quiero separar los juicios o separar los casos para que la víctima pueda sentirse con la libertad y no se sienta amedrentada de que lo esté viendo el otro, ¿no? O sea, todo eso está muy bien estructurada la serie, ¿no? Tiene como mucho sentido. En relación a la comunicación, o reflexiones más que complementan lo que acaba de decir el compañero Eric y la compañera Juana, ¿quién más puede hablar? Eric, elija otro número o elija otra persona que nos ayude a complementar. 2. Ok, compañera Nancy. Compañera Nancy, la escuchamos. Si abre su micrófono. Creo que la compañera está teniendo. ¿Si anda por ahí, compañera Nancy? Creo que no sé si no está conectada o si se fue o sigue por ahí, pero no la escuchamos.
Compañera Natalia, ¿nos podría decir usted si encuentra relación de la información teórica que hemos venido analizando con lo que vimos, con lo que les dejé de ver en este video? Pues según yo sí, profe. Bueno, como le estaba diciendo a Alan hace rato, el lenguaje corporal de la chica y el verbal, como que se distorsionaba un poco lo que quería decir, igual el mensaje por el tono de voz que usaba y las palabras. Y por ejemplo, noté cuando dio su... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, cuando hablaba de lo que le pasó, bueno, lo que vivió con su expareja, el cómo estaba hablándolo en un tono bajo, y también cuando le dijeron que iban a hacer como otra sesión para definir, cómo le dijo pues creo que era que el psicólogo, ¿no? Que no quería volver a pasar por lo mismo, o al inicio cuando le preguntaba sobre cómo consiguió el arma, cómo evadía las preguntas y el responder con hacer otras cosas o voltearse. Entonces creo que sí se distorsionaba un poco lo que quería decir, y pues según yo y a mi entender sí encontré relación con lo que vimos en clase y en el video. Ok, compañera. Mire, acaba de decir algo muy importante también que no se había mencionado. No es que la información estuviera distorsionada, es que en relación al desconocimiento de la información, que tiene que ver con la información de una persona en situación de violencia, pues las personas podían malinterpretar las acciones o los actos de esta niña. ¿Sí, compañera? Entonces, por eso es que el doctor Bull, ¿sí? Pues supo cómo llegarle, ¿no? Supo cómo llegarle, supo qué hacer para que la chica pudiera hacer la declaración de lo que realmente había pasado, porque como usted lo dice, compañera, con su lenguaje no verbal o con sus acciones o con lo que dijo, ¿sí? Pues lo que parecía es que estaba dando mensajes, ¿sí? Comunicando que era cómplice de la situación, ¿sí? De que lo había hecho de manera voluntaria. Pero si se fijan, bueno, lo voy a llevar allá. Ahorita vamos a regresar. Qué bueno que mencionó esto, compañera, porque quiero retomar algo de las diapositivas. Sí, aquí. Sobre los aspectos de una comunicación adecuada, ¿no? Y entonces la comunicación adecuada implica que nosotros conozcamos la realidad, que nosotros tengamos la información. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, no manejamos la información de lo que pasa psíquicamente, psicológicamente con una persona en situación de violencia, con una persona que es secuestrada, ¿no? Y que genera psíquicamente ciertas estrategias para adaptarse y sobrevivir, pues nosotros nos podemos ir con la finta, chicos y chicas, de que eso que está pasando, ¿no? O eso que estamos viendo, pues es lo que es, ¿no? O sea, como eso es lo que veo, eso es lo que está pasando, eso es lo que está diciendo. Pero en este caso, en el análisis de estos juicios, se veía más allá de lo que estaba a simple vista, ¿sí? Que tenía que ver con cómo es el discurso y el comportamiento de una mujer que ha sufrido este tipo de violencia, ¿no? Que en realidad no era su pareja, era su secuestrador, ¿sí? Entonces, y fíjense cómo incluso ustedes hablaron o dijeron que era la pareja. No era su pareja, era su secuestrador, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el discurso, incluso de la misma película, a ustedes como espectadores que vieron la serie, se fueron con la finta de que sí eran pareja, ¿no? Porque ahorita lo dijeron.
¿no? Entonces, pero como este doctor tenía conocimiento de causa, ¿no? Y entiende qué pasa con una mujer en este tipo de situaciones, él entendía por qué esos comportamientos, ¿no? Y entonces esos comportamientos no estaban relacionados con que ella era cómplice de él, sino con que ella era víctima de él, ¿no? Entonces, eso es muy importante que caigan en cuenta. No sé si quiera comentar algo, compañero Yeshua, que acaba de poner ahí en el chat. ¿Profe? Sí. Pues no, básicamente que como toda la estructura que tiene como el capítulo y todo lo que nos plantea, hacen que parezca de esa forma como que eran pareja, pero pues realmente no era el secuestrador. Saber cómo la comunicación hasta cierto punto es demasiado importante, no solo como para la transmisión de información, sino hasta como en la propia estructura cognitiva de las personas. Eh, el poder que tiene la comunicación para hacer modificaciones dentro de cómo observamos el mundo, la realidad, por así decirlo, es impresionante, ¿no? Por ejemplo, el análisis que hace este Bull acerca de la situación, de la interacción que tenía pues el secuestrador con esta chica, pues todo el trasfondo que tiene es impresionante y vaya, una vez más, ¿no? Se reafirma que la comunicación no verbal en ocasiones tiende a hablar más y a decir mucho más de algo como expresado y hablado, ¿no? Que gracias a esta observación que tuvo Bull hacia con la chica y el secuestrador, pues pudo entender como la dinámica que había entre ellos dos, que se observó cuando pues el chavo le susurra ciertas cosas a ella. Y, y pues nada, justamente estaba pensando sobre cómo una persona puede hasta adaptarse a la propia supervivencia y cuando ya no tiene que comportarse de cierta manera, también le cuesta hacer esa modificación, aunque sea como positiva para cambiar como ese switch, porque la persona se acostumbró a llevar como esa pauta, pues para salir adelante, que era lo que decía la chica. Me comporté así por el temor, por salir viva, por sobrevivir. Entonces, pues no sé, la comunicación funge un papel muy importante dentro de nosotros y de las relaciones que tenemos con las personas y cómo estructuramos también todo nuestro ambiente. Claro. Bueno, voy a complementar esto que está diciendo, compañero. No solamente el lenguaje verbal comunica mucho, sino además el lenguaje no verbal muchas veces nos puede engañar. Podemos hacer una mala interpretación, ¿sí? Y además, en relación a lo que usted decía de esta chica, fíjense, las personas o mujeres o víctimas de violencia o de situaciones como estas, ¿qué pasaba con esta chica? Esta chica sentía mucha culpa y vergüenza de lo que le había pasado, ¿sí? Y uno de los motivos por los cuales no hablaba o no decía nada era precisamente porque le daba vergüenza, ¿sí? Reconocer todos los sentimientos que había generado hacia su secuestrador, que al final fue un acto de adaptación, de supervivencia, ¿sí? Le daba vergüenza reconocer cómo es que cayó en una situación como esta. Por eso es que cuando tuvo la oportunidad de escapar, ¿no? En parte fue el miedo a la amenaza de este hombre y en parte fue la culpa y la vergüenza que sentía, donde ella sentía que algo de sí había sido responsable de todo esto que le había pasado. Y cuando hablamos de personas que han sido víctimas, ¿sí? Nuevamente, este discurso que incluso impera en pleno siglo XXI, por ejemplo en México con las mujeres que han sufrido acoso y demás, ¿sí? Que cuando se habla de, pues es que qué ropa traía puesta, cómo andaba vestida, pues es que qué provocó. O sea, siempre se culpa a la víctima y nunca se culpa al victimario,
Y como culturalmente este es un mensaje que se lanza, por más de que ustedes estén en una carrera estudiando esto, reflexionando esto, pueden estar en una situación de violencia donde ustedes se sientan culpables de eso que pasaron. Aunque teóricamente lo entiendan, culturalmente hay un discurso y una violencia estructural que todo el tiempo está mandando este tipo de mensajes. ¿Sí? Entonces, eso también es muy interesante, eso es muy importante, ¿no? Porque en relación a lo que han venido diciendo todos ustedes y con lo que ahorita dice el compañero Yeshua, o sea, fíjense, la comunicación, o sea, porque si todos a simple vista viéramos lo que estaba pasando, ¿sí? Pues alguien que desconoce sobre esta situación, sobre el contexto de la situación, desde la comunicación general de lo que entendemos como cierto tipo de comportamientos, podríamos decir que, pues sí, ellos son pareja, ¿verdad? O sea, supongamos que la compañera Andrea, nada que ha estudiado psicología, nada que ha sabido sobre esto y que de repente ve esta situación en la calle, ¿no? Y ve estos comportamientos entre estas dos personas. Lo que ella sabe, lo que la compañera Andrea sabe sobre las relaciones humanas, sobre las relaciones de pareja, le pueden hacer pensar, entender e interpretar que lo que los otros dos están comunicando es que son parejas, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay otro aspecto súper importante. Siempre, siempre, chicos y chicas, tenemos que contextualizar las situaciones para ir de los conocimientos generales a los conocimientos particulares de cada situación. No sé si me estoy explicando con esto en relación a la comunicación. O sea, claro que todos tenemos cierta información grabada, chicos y chicas, de lo que es relacionarnos, vincularnos, etcétera, etcétera. Como lo normal, ¿no? O como lo establecido dentro de una sociedad. Todos conocemos esa información. Ahora, siguiente punto es, a partir de eso que conocemos, tenemos que contextualizar, ir a cada situación en específico. Punto número 3, cuando estamos en esa situación específica, que es algo que ya comentamos, tenemos que relacionar esa situación en específica, nosotros como psicólogos, con la información teórica que nosotros tenemos como científicos. En este caso, el doctor Bull relaciona, primero, entiende cuál es la dinámica de una relación de pareja. Luego, contextualiza cómo fue esta relación, que no es de pareja, sino de secuestrador a víctima. Después de comprender este contexto particular, lo relaciona y lo analiza con lo que pasa en la dinámica de una víctima y su victimario. Entonces, si se fijan, general, contexto específico, información con la que correlacionamos ello, para poder comprender realmente lo que está pasando. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? No sé si haya preguntas o haya dudas respecto a esto. ¿Sí? Les escucho. ¿Alguien más quiere comentar o vamos claros con esto que les estoy explicando? Chicos y chicas, ¿siguen por ahí? Ok, Michelle, los demás, ¿quiénes están en la clase? Bueno, veo que la compañera Fernanda se tuvo que desconectar. Los demás chicos y chicas que no han hablado. Si están encontrando una correlación en la información que hemos visto con esta dinámica en particular que les puse.
Ok. Bueno. Entonces, qué bueno, compañera Juana, que se le amplió más la perspectiva. Sí, eso no quiere, como les digo, no quiere decir que todos hayan visto exactamente lo mismo. De la información que cada uno de ustedes asimiló en clases, pues cada uno hizo diferentes análisis, ¿no? Entonces, por eso es que me interesaba escuchar a algunos de ustedes para que, pues entre todos vayan viendo, esto que dijo Yeshua yo no lo había visto, esto que dijo Michelle yo tampoco lo vi, esto que dijo Natalia yo tampoco lo vi, o en esto coincido con Natalia, pero no había visto esto otro, o la compañera Juana María, dijo algo que se me pasó, ¿no? Y entonces, bueno, así se van retroalimentando. Ahora, vamos a seguir, chicos y chicas, con la presentación, con la información teórica que complementa estas actividades, ¿vale? Entonces, ¿me acompaña con la lectura, compañera Andrea Hernández? Sí, profe. ¿Qué ocurre con la comunicación? ¿Qué ocurre en la comunicación, perdón? La subjetividad es inevitable. En todo proceso de transmisión de un mensaje, se va produciendo inevitablemente una interpretación del contenido de la comunicación. Lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se entiende, se retiene y lo que se reproduce. Ok, compañera, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir con este mismo ejemplo del video que vimos la clase pasada y que después ustedes vieron de manera personal, o algunos lo han visto, algunos todavía lo van a ver. Entonces, justo el compañero Yeshua opinaba en el chat, ¿no? La subjetividad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que de entrada, tanto en la comunicación con el medio ambiente como la comunicación que se va a dar en su consultorio, chicos y chicas, si se dedican a la terapia, la subjetividad va a ser algo inevitable, ¿sí? O sea, porque nosotros no nos podemos fraccionar y decir, sí, ahorita que te estoy escuchando, voy a dejar de voy a olvidar todo lo que ha pasado en mi vida y cómo todo eso que ha pasado en mi vida forma parte de mi subjetividad. Pues no, ¿verdad? No podemos dejar borrarlo o eliminarlo cuando estamos escuchando al otro. De hecho, nosotros escuchamos al otro desde nuestra subjetividad. Pero entonces, ¿cómo es que vamos a hacer de la psicología, chicos y chicas, una ciencia si es que la subjetividad es algo inevitable? Y bueno, pues en teoría se habla de las ciencias como ciencias objetivas, ¿verdad? Ciencias con objetividad. De entrada tenemos que entender que la psicología es una ciencia subjetiva, ¿sí? Una ciencia subjetiva que hace análisis de situaciones que pueden reproducirse o repetirse en diversas circunstancias y que pueden llevar a comportamientos parecidos o similares, ¿no? Entonces, para que el doctor Bull pudiera hablar de que a las mujeres o víctimas de violencia o víctimas de un secuestrador desarrollan ciertos comportamientos y ciertos pensamientos, es porque hay estudios que respaldan que hay una tendencia a ese tipo de comportamientos y pensamientos. Sin embargo, tenemos que entender de manera particular lo que acontece con cada sujeto que pasó por la misma situación. Y además, cada sujeto que pasó por la misma situación, tan dolorosa o traumática como la de esta personaje, sus reacciones, puede haber ciertas, por así decirlo, tendencias, pero al final la manera de abordar de cada uno de estas personas también va a tener que ver con lo que estas personas vivieron previamente en su historia de vida y cómo eso que vivieron previamente en su historia de vida forma parte de su subjetividad, ¿sí? Porque está impreso en su huella
de vida, ¿sí? En su historia de vida y que forma parte de, ¿no? Entonces, eso también pasa en el consultorio, chicos y chicas, ¿no? Pero entonces, no sé si ustedes se preguntan, entonces, ¿cómo voy a hacer ciencia en el consultorio si siempre estoy parada desde mi subjetividad? ¿No? Y entonces, la respuesta tiene que ver con, primero, tengo que reconocer que yo miro desde mi subjetividad. ¿Sí? Punto número 1. ¿Para qué? Para que yo me pueda acercar de la manera más, por así decirlo, pura al discurso del otro sin que lo que el otro diga se entrelace con mi propia manera de ver la vida. Entonces, partiendo de eso, bueno, hay una herramienta que nos ayuda a nosotros a poder lograr esto, que de entrada es la información, ¿verdad? La información, chicos y chicas, que ustedes tienen como científicos de la psicología, ¿sí? Como psicólogos que hacen ciencia y que han estudiado teorías evolutivas, teorías del desarrollo, teorías cognitivas, bases biológicas de la conducta, dinámicas de grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes vienen arrastrando, ¿sí? Toda una gama de conocimientos, ¿sí? Conocimientos que en teoría tienen que ser científicos y que son su respaldo teórico para escuchar al otro, ¿sí? Y comprender al otro desde las teorías, ¿vale? Entonces, de entrada, contamos con, pues, con nuestro machote, ¿no? Con nuestras teorías. Entonces, ese ya es un punto para poder hacer ciencia. Ahora, en el reconocimiento de la subjetividad es precisamente para que nosotros podamos, por así decirlo, saber diferenciar lo que el otro me está diciendo desde su perspectiva y cómo yo lo estoy entendiendo desde mi perspectiva. Pero entonces yo tengo que hacerle caso a lo que el otro me está diciendo desde su perspectiva. Entonces, lo que el otro me dice yo lo puedo comprender desde mi perspectiva y desde la perspectiva del otro, o acercarme a comprenderlo desde la perspectiva del otro. Cuando me acerco a conocerlo desde la perspectiva del otro, también lo entrelazo y lo relaciono con la teoría, ¿sí? Y entonces eso me va a acercar o les va a acercar o las va a acercar a cada uno de ustedes a una comprensión más acercada, ¿sí? A lo que realmente está pasando con el otro o la otra persona, ¿sí? Y entonces por eso es que yo les ponía aquí, chicos y chicas, esta imagen, ¿sí? Esta imagen muy sencilla, ¿no? De estos nudos que se ven aquí en la imagen porque qué embrollo, ¿no? Se vuelve la comunicación. Qué compleja se vuelve la comunicación, ¿sí? La comunicación que tiene que ver con lo que es hablado y dicho, con lo verbal, con lo no verbal, ¿no? Qué complicado es, ¿sí? Qué complejo se ha vuelto. Más súmale las situaciones contextuales y sociales que acontecen en cada época. Entonces, hay quienes están a favor o hay quienes están en contra de lo que acontece con la comunicación a través de la era digital. Que si favorece, que si desfavorece, que si es bueno, que si es malo, que si es esto, que si es lo otro. Y entonces, lejos de que las cosas sean buenas o sean malas, pues podemos hacer análisis, chicos y chicas, de cómo cierta situación promueve cierto tipo de comportamientos que pueden predecirse de una u otra manera, ¿sí? Que pueden, por así decirlo, suponerse que va a acontecer eso a partir de la experiencia de lo que ya hemos visto. Y cómo a partir de lo que ya hemos visto vamos reorganizando, reacomodando la información para poder sacar conclusiones, ¿sí? Para poder comprender. Y a partir de eso que comprendemos, a partir de eso que analizamos, pues eso suma a nuestra lente, ¿sí? A la manera en cómo vemos el mundo.
En este caso, ustedes cuando sean psicólogos, pues van a tener su lente, ¿no? Su lente cargada de el machote de información teórica que les va a servir como sustento o base para poder hacer ciencia y para que su terapia no se vuelva una charla de tomar café, ¿verdad? Porque además cobramos por hacer esta ciencia, ¿no? Nos pagan por hacer esta ciencia. ¿Vamos claros, chicos y chicas? Bueno, y de entrada, bueno, importantísimo su proceso personal, ¿verdad? Sí, su proceso personal es fundamental para que ustedes puedan aproximarse a esta comprensión del otro o a este entendimiento del otro, sabiendo, por así decirlo, separar lo que es suyo del otro. Y en la medida en que ustedes sepan separar lo que es suyo y lo que es del otro, va a ser más fácil que cuando ustedes vean lo del otro, puedan hacer un análisis relacionándolo con la información teórica que ustedes tienen de la ciencia de la psicología. ¿Sí? Y era como yo les decía, creo que eso lo reflexionamos en segundo o tercer cuatrimestre, ¿no? Bueno, yo les decía, o no sé si en primero, ¿no? Y no sé con qué de los grupos fue, ¿no? Pero ahorita lo repito por si fue con alguno y no con otro, ¿no? Creo que en un grupo salió como el tema creo que no sé si era el aborto o la adopción, homoparental, ¿no? Y entonces yo les hacía referencia a que no se trata de lo que tú creas, ¿sí? Moralmente, o lo que tú entiendas moralmente sobre ese tema, porque la psicología, chicos y chicas, como ciencia, es amoral, ¿sí? ¿A qué nos referimos con amoralidad? A que no hay moral, ¿sí? Porque yo no digo 2 más 2 es igual a 4, uy, qué bonito, ¿verdad? O yo no digo 10 entre 2 es igual a 5, uy, qué padre, o uy, qué feo. No, ¿verdad? Pues las matemáticas son una ciencia, ¿sí? Que tiene que ver con los números y nadie se pregunta si esto es bueno o esto es malo, si esto es bonito o esto es feo, ¿no? De la misma manera pasa con la psicología. No se trata de si es bonito, si es feo, si es malo, si es bueno. Se trata de la comprensión y el análisis del comportamiento, el discurso y lo que el otro comunica para poder llevar a cabo la terapia, independientemente de mis creencias, mi postura filosófica ante la vida, etcétera, etcétera. Y entonces a eso nos referimos con que dejamos de lado, ¿sí? Lo que tiene que ver conmigo, ¿sí? Porque a lo mejor eso que me está contando el otro, pues yo no lo abordaría así o no lo resolvería así. Pero ese soy yo. Ese no es el otro. Yo no soy el otro. Y el otro actúa como actúa por ciertas razones. Piensa lo que piensa por ciertas razones, entiende lo que entiende por ciertas razones. Y nuestra chamba es precisamente entender esas razones por las cuales el otro piensa como piensa, actúa como actúa, siente como siente, para trabajar con el discurso del otro. ¿Estamos, chicos y chicas? ¿Cómo van? ¿Alguna opinión, algún comentario, alguna duda? ¿Siguen por ahí? Recuerden que toda esta información la estamos relacionando o la estamos ligando con su quehacer como profesionistas.
¿Sale? Bueno, entonces... Compañera Frida, acompáñenos con la lectura, por favor. Sí, dice, escucha y recepción de mensajes. En ella es fundamental el fenómeno de la recepción y la existencia de filtros individuales y socioculturales para comprender cualquier realidad, así como la existencia, algunas veces, de distorsiones cognitivas. Supone una atención selectiva. Es la tendencia a resaltar determinados puntos del discurso que para cada uno tiene una importancia especial y por tanto organiza el resto de los datos a su alrededor. Otra dificultad es la asimilación o interpretación del mensaje según la propia experiencia y sentimientos. Ok. Entonces, esto es muy importante, esto que la compañera Frida acaba de decir. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros filtramos la información a partir de las experiencias individuales que cada uno de nosotros hemos vivenciado y además la información sociocultural, ¿sí?, a través de la cual nosotros comprendemos o entendemos la realidad, ¿sí? Y cómo ello en conjunto, ¿sí?, cómo ello sumándose, hace que en ocasiones todos y cada uno de nosotros, compañeros y compañeras, podamos distorsionar cosas, ¿sí? Podamos distorsionar la realidad, podamos no ver, por así decirlo, con claridad, porque, no sé, estamos enfrascados en un filtro individual que no nos permite ver más allá de lo que realmente está pasando, ¿sí? Y, por ejemplo, chicos y chicas, en la terapia tenemos un par de términos, ¿sí?, que creo que se los había mencionado yo cuando les di las otras materias, ¿no?, que se llamaban la doble ceguera y la ceguera simple. No sé si recuerdan, si alguien se acuerda de estos términos que vimos en algún momento en clases. La doble ceguera y la ceguera simple. ¿Alguien que se acuerde? Maestro, creo que era sobre el desconocimiento que se tiene sobre las propias experiencias, ¿no? Un poco, compañero Sinaí, siga por ese camino. ¿Cuál es la diferencia entre la doble ceguera y la ceguera simple? Pues creo que una es cuando simplemente la persona no se da cuenta pues de lo que sucede, y la otra es como no se da cuenta de que no se da cuenta, algo así. Claro que sí, compañero, así es. En la ceguera simple, las personas se dan cuenta de que no se están dando cuenta, pero ya por lo menos se dieron cuenta de que no se están dando cuenta. Y en la doble ceguera no me doy cuenta de que no me doy cuenta, ¿sí? Y entonces esos son filtros individuales, compañeros y compañeras. Gracias, compañeros Sinaí, ¿sí? Porque fíjate, si tú no te das cuenta de que no te das cuenta de algo, desde ese lugar estás comprendiendo la realidad. Desde ese lugar estás filtrando la realidad, ¿sí? O a veces pasa, por ejemplo, ya en la terapia, que una persona dice, a ver, es que yo todo el tiempo estoy de malas, pero no sé por qué carajos todo el tiempo estoy de malas. Yo todo el tiempo estoy irritable, pero no sé por qué estoy irritable. Entonces es una ceguera simple, ¿no? O sea, el paciente en terapia te dice de manera explícita, ¿sí?, que se da cuenta de que todo el tiempo está irritable, pero que no sabe por qué todo el tiempo está irritable. Y esa es nuestra chamba ahí como psicólogos,
trabajar acompañando al otro para que el otro pues empiece a darse cuenta desde su propia subjetividad, desde su propio conocimiento de sí mismo, por qué es que todo el tiempo está irritable. Pero, por ejemplo, al hablar de la ceguera, de la doble ceguera, hay un ejemplo que he traído como, bueno, una situación que ha acontecido las últimas semanas en la terapia de su servidor, chicos y chicas, que tiene que ver con lo que pasó en las manifestaciones de las mujeres, ¿sí? En la manifestación del día de la conmemoración a las mujeres, que tiene que ver con esto que pasó en una fábrica de Estados Unidos, donde muchas mujeres perdieron la vida por exigir condiciones de trabajo pues más favorables. Entonces, partiendo de eso, varias pacientes, mujeres que tengo en terapia, llegaban a terapia muy frustradas, llegaban a terapia incluso algunas de ellas tristes, con dolor, con malestar, por lo que había acontecido en esta fecha, pero no porque lo que hicieron estas mujeres, ¿sí? Sino por cómo cuando ellas hablaron de estar a favor del movimiento que está tratando de visibilizar esta violencia que el mismo Estado ha invisibilizado, pues sus familiares las atacaron, las juzgaron y les dijeron de todo. ¿Sí? Y entonces ellas estaban en la terapia, ¿no? Sobre todo su argumento tenía que ver mucho con, es que no me están escuchando, ¿no? Es que ni siquiera me dan oportunidad de explicarles lo que yo percibo, ¿no? O de entrada, ni siquiera están respetando mi punto de vista, porque yo no les estoy pidiendo que ellos piensen como yo estoy pensando. Si ellos quieren pensar desde ese lugar, pues está bien chido. Pero lo que me duele, lo que me lastima, me frustra es que ellos no están siendo capaces de respetar que yo esté a favor de esto. ¿Sí? Y entonces, algo muy interesante que abordamos en los procesos terapéuticos precisamente fue, entonces, ya tenemos como una situación general, ¿sale? Vamos a retomar como el ejemplo o lo que les había explicado hace rato con la serie. Tenemos ya una situación general, ¿no? El evento acontecido creo que fue 9 de marzo, 8 de marzo, no recuerdo, el 8 de marzo, ¿verdad? Entonces ya tenemos un contexto general de algo que pasó, chicos y chicas. Luego tenemos el contexto particular de lo que pasó en relación a eso con cada situación que vivió cada una de las pacientes con sus familiares, amigos o conocidos. Y después tenemos pues la terapia, chicos y chicas, a la que acuden las pacientes y hablan de esto que están sintiendo. Entonces, con esto que hablan y con esto que dicen, pues yo lo tengo que relacionar con la información. ¿Sí? Entonces, por un lado, pues lo relaciono con la información del contexto sociocultural e histórico a lo largo de miles de años, ¿sí? Sentado como en este machismo o esta asimetría de poder, donde valido, ¿sí?, el sentir, ¿sí?, el sentimiento de cada una de mis pacientes. Es real que te estás sintiendo así, es real que hay una actitud de intolerancia hacia tu pensar, es real que te están juzgando, es real que estás pasando todo esto que sientes, ¿no? Eso en un primer punto, ¿sí? Pero en un segundo punto, yo les decía a estas chicas, también es real que ellos no se dan cuenta, que no se están dando cuenta de que te están violentando, que no están dando cuenta que te están juzgando,
que no se están dando cuenta que no respetan tu opinión o tu perspectiva. Y están en esta doble ceguera, en estos filtros individuales y socioculturales. ¿Por qué socioculturales? Porque hay toda una estructura violenta desde hace más de 3.500 años, ¿sí?, que ha normalizado estas maneras de cómo relacionarnos y vincularnos, ¿sí? Y que es algo totalmente normalizado, es sociocultural y que tiene que ver con una estructura violenta. Y entonces se trabajaba como en terapia también el hecho de que aunque es real todo esto que ellas están pasando, también es real que esos otros, ¿sí?, quienes las juzgaron, las atacaron, no respetaron su opinión, ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Porque están repitiendo como pericos un discurso cultural que tiende a ser violento. Y que cada uno de ellos de manera individual reproduce ese discurso cultural. Y entonces el discurso sociocultural habla a través de mí. Y ni siquiera me estoy dando cuenta que es el mismo discurso social el que está hablando a través de mí. Y muchas veces ni siquiera tiene que ver con mi propio criterio. Yo les hacía como la referencia o el reflejo de, es que tú eres la que está en terapia, tú eres la que en terapia se está dando cuenta de esto, ¿sí? No puedes esperar que el otro que no está en terapia se dé cuenta, entienda, comprenda, porque ni siquiera lo está viendo, ¿sí? Ni siquiera se está percatando de ello, ¿sí? Y es ahí donde pues, pueden darse como estas distorsiones cognitivas. Y a partir de este discurso, chicos y chicas, cultural, ¿sí?, pues es que se da esta atención selectiva, ¿no? Y entonces, en la gramática, en la semántica de la situación, cuando se da esta atención selectiva, que es este segundo punto de lo que nos acaba de leer la compañera, ¿sí?, pues cuando alguien me empieza a hablar de un tema, ¿sí?, en automático, chicos y chicas, porque eso nos pasa a todos los seres humanos, nosotros, no sé, me dicen, el tema tal. Entonces en automático tu mente va a empezar a traer toda la información que tiene en relación a ese tema. Desde su propia comprensión y limitaciones que tiene sobre ese tema. Y entonces, pues se va a dar la atención selectiva, ¿sí? Y entonces, de todo esto que tú me estás diciendo, ¿a qué le estoy prestando atención yo? ¿Sí? De todo esto que tú me dices, de todo esto que tú me hablas. A ver, permítanme tantito, chicos y chicas. Perdón, es que la perrita empezó a ladrar. Los gajes de las clases en línea, ¿verdad? Entonces, de todo esto que tú me estás diciendo, ¿yo qué estoy tomando? ¿Sí? Y no sé si recuerdan que la atención selectiva estaba relacionada con el video que vimos en las primeras clases de este chico que trata de ayudar al otro y desde su atención selectiva en su mente él estaba diciendo, estoy haciendo una buena obra al ayudar a un chico que no comprende inglés y ni siquiera se percató de que ese chico iba a tomar otro vuelo, ¿sí? Pero él recibió información, la acomodó desde su atención selectiva, ¿sí? Y entonces organizó los datos a su alrededor y se llevó al chico a que tomaran el mismo vuelo cuando ese chico no iba a tomar el mismo vuelo, ¿no? Entonces, ahí pues se da otra, por así decirlo, situación a la hora de la comunicación.
Y esto mismo pasa también en terapia, chicos y chicas. Precisamente para que nosotros en la terapia no... Bueno, sí tenemos cierta atención selectiva, pero la única atención selectiva que nosotros tenemos que tener en terapia, chicos y chicas, ¿con qué tiene que ver? ¿Cuál es la atención selectiva que nosotros tenemos que usar en terapia? Si alguien pudiera darme la respuesta. ¿Qué información, qué semántica, qué datos sí tienen que estar presentes en nuestra mente a la hora de dar terapia? ¿Alguien sabe la respuesta? Lo hemos dicho varias veces. Sí nos fijamos en el discurso del otro compañero, pero ¿desde dónde nos fijamos en el discurso del otro? ¿A qué le prestamos atención en relación al discurso del otro? La atención selectiva, chicos y chicas, tiene que ver con nuestra información teórica, como psicólogos, con nuestras bases metodológicas, con nuestras teorías de fondo, ¿sí? Esa es la atención selectiva. Yo hace rato les dije, esa es la lupa a través de la cual ustedes miran al paciente, ¿sí? Pero nosotros no tenemos que tener atención selectiva a partir de nuestro mundo subjetivo. Y por eso es que se promueve la actitud socrática, ¿sí? O el diálogo socrático. ¿Por qué? Porque la actitud socrática o el diálogo socrático implica, chicos y chicas, que nosotros demos por hecho que sabemos algo, ¿sí? Y entonces nuestra atención selectiva va a tener que ver más con el hecho de no voy a dar por hecho que sé lo que tú me estás diciendo. Y entonces te voy a preguntar sobre lo que tú me estás diciendo para no suponer nada. Entonces, esto que tú me dices, ¿a qué te refieres? Cuando tú me hablas de esto otro, ¿qué estás sintiendo? ¿Sí? ¿A qué te refieres con que estás sintiendo esto? ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿Cómo es que lo sientes? ¿Por qué cuando me hablas de esto te pasa esto? Y entonces nuestra actitud es, en cierto modo, es una actitud de cuestionamiento y de curiosidad, precisamente para no caer en el error de malinterpretar la información del otro. Pero claro que, chicos y chicas, pues nosotros tenemos que ir acompañados, o la lupa, ¿sí? O la lámpara que nos permite seguir el camino de acompañamiento con el otro, con el paciente, con el cliente, es precisamente nuestra teoría. Nuestra teoría que entrelazamos con lo que el otro nos está diciendo, ¿sí? Y la teoría tiene que ver con la información que nosotros manejamos y que ponemos al servicio del otro con su discurso del otro, para que haya una correcta interpretación y análisis, ¿sí?, de lo que está aconteciendo en la terapia con el otro, ¿sí? Y para que aquello que está aconteciendo en terapia con el otro genere una buena asimilación y comprensión e interpretación del mensaje desde la subjetividad del otro, ¿sí? Porque no se trata que, por así decirlo, el psicólogo meramente entienda qué le pasa al otro. La cuestión es, ¿cómo le vas a hacer como psicólogo para que el otro entienda, para que el otro pueda ver lo que le está pasando? Para que el otro se percate de que ese tipo de comportamientos son los que lo llevan a esa sensación de malestar que tiene todo el tiempo. O siguiendo el ejemplo de la persona irritable, ¿no?, de la cual hablábamos hace rato cuando Sinaí nos decía de qué trataban estas cegueras, ¿no? El hecho de,
pues, cómo vamos a acompañar al otro, cómo lo vamos a escuchar, cómo vamos a retroalimentarlo, cómo le vamos a dar un feedback, cómo le vamos a reflejar para que el otro pueda asimilar y entender el porqué de sus comportamientos y reacciones irritables. Y entonces ahí en la terapia en específico, pues ya estamos resaltando ciertos aspectos que surgen en la interacción, en la comunicación, en la vinculación entre emisor y receptor, ¿sí? De manera circular, llámese paciente y terapeuta, terapeuta y paciente. Y vamos y venimos durante una hora, ¿verdad? Durante 50 minutos en esta comunicación, ¿sí? Constante. Esta comunicación que a veces está cargada de ruidos, de silencios, de confusiones, ¿no? De preguntas, de actitudes empáticas, de aceptación incondicional, de miradas, de respiraciones, de todo, chicos y chicas. Todo eso pasa en la terapia en 50 minutos o una hora. ¿Sí? Y aunque pasa en el afuera, en la comunicación, pues también se va a dar en la terapia. Y es por ello que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Es por eso que ustedes tienen que organizar, ¿sí? Y saber manejar la información teórica al derecho y al revés, para que cuando ustedes estén frente al otro, la información aparezca en automático mientras ustedes están escuchando el discurso del otro. Mientras ustedes están preguntando sobre el discurso del otro, mientras ustedes están analizando, viendo cómo el otro dice, de qué manera lo dice, en qué momento de la terapia lo dice, ¿no? Que eso es lo que nosotros hacemos en la terapia. Resaltamos determinados puntos del discurso en los que estamos viendo algo, ¿sí? Algo que está pasando con el que tenemos enfrente y que precisamente está aconteciendo en ese día, en esa hora, en ese lugar y contigo como terapeuta en la terapia. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Cómo vamos a ligar esta información con lo que viene siendo la terapia psicológica? ¿Siguen por ahí? Miren, bueno, ya cada vez menos alumnos, ¿verdad? Ya se desconectaron varios. Los que siguen aquí, chicos y chicas, ¿cómo vamos con la información? Necesito escucharlos, su retroalimentación para saber qué están entendiendo. Y que no haya errores de comunicación, ¿verdad? Y si los hay, pues precisamente con sus preguntas o comentarios los aclaramos. Además del compañero Michel, los demás, ¿cómo van?
Ok. Quería hacerles una pregunta, chicos y chicas. Porque no recuerdo si les puse este material audiovisual cuando les di clases en segundo o tercer cuatrimestre de teorías de la personalidad. Hay un video de TED Talks que se llama ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? De hecho, es un video que se los compartí en las páginas de Facebook que tenía con cada grupo de ustedes, pero ya ven que luego yo les comparto información que no necesariamente vimos en clases, sino que luego yo me encuentro material audiovisual y se los recomparto para que ustedes puedan, si quieren, porque no es obligatorio, verlo por su cuenta. La pregunta es, ¿sí vimos este video en clases, chicos y chicas? Sí, era sobre una argentina, si no me equivoco, que habla sobre la pregunta, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Los demás chicos y chicas, gracias, Yeshua. Ok, bueno, entonces creo que nada más se los pasé porque yo lo vi y me pareció interesante y se los recompartí en sus grupos de Facebook. Igual, no hay problema para poderlo utilizar en esta materia porque lo quiero poner como parte de una actividad donde previamente les quiero poner el video para que después ustedes hagan la dinámica grupal. ¿Sale? Entonces, por eso es que les quería preguntar, chicos y chicas, ¿dudas hasta aquí con la información que hemos visto? Bueno, ya varias personas contestaron que todo claro, pero los demás que siguen aquí en la clase, porque bueno, ya varios se desconectaron. Ok, chicos y chicas, entonces si vamos claros hasta aquí con la información, sería todo por hoy con la clase